32, versículos del 9 al 14, va a encontrar que Dios estaba considerando acabar con todo el pueblo que estaba ahí a las faldas del Sinaí y levantar una nación de la descendencia de Abraham a través de Moisés y su familia. A tal grado llevaron a Dios al enojo, pero Moisés intervino por ellos. Y Dios dijo, está bien, no voy a castigarlos de esta manera. Y esto nos permite ver los alcances que puede tener una oración de un hombre justo delante de la presencia de Dios. Por eso no deje de orar por sus seres queridos. No deje de pedir por su familia para que se conviertan. Porque usted no sabe si tal vez el día de hoy o el día de mañana Dios haga una obra y cambien. Dios lo puede hacer. Usted no sabe si el día de hoy o el día de mañana Dios vaya a extender su misericordia y conteste la oración que usted ha hecho. Durante mucho tiempo, mire, es importante perseverar. ¿Se acuerda de la parábola de la viuda y el juez injusto? No nos dice ahí exactamente cuánto tiempo estuvo la viuda insistiéndole al juez injusto. Probablemente fue un buen periodo de tiempo en el que le estuvo, dice, hazme justicia y hazme justicia, hasta que el juez dijo, ya me la voy a quitar de encima, le voy a hacer justicia, nada más para que ya no venga al tribunal y me esté pidiendo esto. Y el Señor les dijo, si este juez, siendo injusto por la insistencia de la viuda, le hizo justicia, ¿cuánto más nuestro Padre? Pero necesitamos perseverar, necesitamos no rendirnos. Y una vez que Dios decide perdonar a Israel, les va a extender nuevamente su misericordia. Acompáñame a Éxodo capítulo 34, versículo 1. Éxodo 34, versículo 1 dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedras como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y mire, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Que Dios no va a quitar, una vez que ha perdonado, no va a quitar el dedo del renglón en cuanto a su deseo de levantar una nación de sacerdotes que conozcan y hagan su voluntad. Y le va a llamar a Moisés nuevamente para recibir exactamente los mismos mandamientos grabados en piedra. Esos mandamientos, va a recibir más revelación allá arriba en este periodo de tiempo, pero esos 10 mandamientos van a volverse a grabar sobre tablas. ¿Por qué? Porque
como mencionamos cuando iniciamos el estudio de estos 10 mandamientos, ellos son la base moral a través de la cual Dios quiere que rijamos nuestra vida. Y como platicamos, no son cosa menor, no son sugerencias, no son recomendaciones, son mandamientos para aplicarlos en nuestra vida diaria, para que nuestra vida se guíe bajo esas directrices. Pero va a haber una diferencia. Las primeras tablas fueron hechas por Dios. Estas van a ser hechas por Moisés. Y ciertamente el mensaje es el mismo, pero no es igual, ¿verdad? Mire, por eso es importante procurar vivir en la mayor medida posible en santidad, obedeciendo los mandamientos de Dios, porque el pecado siempre deja su huella. Dios nos perdona, Dios perdonó a Israel, Dios extendió su misericordia a Israel, les perdonó completamente. Él ya no estaba viendo el pecado del becerro de oro, pero la situación no fue la misma. Hubo un cambio tal vez mínimo, yo no lo considero mínimo, ¿no? Porque en uno eran tablas hechas por Dios y en las segundas van a ser tablas hechas por Moisés. Hay una diferencia. El contenido es el mismo, las palabras van a ser las mismas, pero no son las mismas tablas. Entonces, por eso es importante. Mire, si usted cometiera el grave error de emborracharse, Dios le perdona, pero su vida no va a ser igual en muchos sentidos, porque puede cometer un montón de atrocidades estando en estado de ebriedad. Y si usted regaló su reloj, Dios no se lo va a regresar, ya lo perdió. Si chocó, Dios no le va a dar para pagar el arreglo de su carro ni la multa. Eso ya va por su cuenta. Y estoy hablando de cosas menores, ¿no? Hay pecados que dejan una huella más grande. Entonces es importante tener en cuenta esto. Y así Moisés va a subir, Dios lo vuelve a llamar al Sinaí, al monte Sinaí, y nuevamente la presencia de Dios va a descender ahí y va a cubrir las alturas del monte. Y vea lo que pasa en el versículo 6, ahí en Éxodo 34, donde estábamos. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, es Moisés: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Mire, yo le he platicado en otras ocasiones, ¿no?, que hay cosas que vio Moisés que a mí me hubieran gustado ver. Esta es una de ellas, ¿no? Y creo que nos va a tocar ya hasta que estemos en la presencia de Dios. En una ocasión, un amigo mío, mi amigo cree cosas bien extrañas, y decía que a él se le hacía aburrido el concepto de estar por un tiempo prolongado en el cielo adorando a Dios. Y bueno, yo creo que vamos a pasar un buen tiempo como Moisés, porque
vamos a tener de frente al ser más grandioso que hay en la existencia. Nadie de nosotros podemos entender, ni siquiera en una fracción, no voy a utilizar el término en su totalidad, no podemos entender ni una fracción de lo que es la gloria de Dios, de lo que es ver a Dios con los ojos físicos. Y yo creo que ante su presencia uno no puede hacer otra cosa más que tener una profunda reverencia como la tuvo Moisés y ponerse lo más bajo que uno pueda en el suelo. En el templo de Jerusalén y en el tabernáculo había cosas que llevaban a la persona a sentir una reverencia por el lugar, había un ambiente de reverencia. Y supongo que era fácil de percibir en el tabernáculo de reunión o en el templo de Salomón. Nosotros no tenemos ahorita pues nada parecido a eso, ¿no? Pero uno sí se puede imaginar, yo lo invito, yo en ocasiones lo hago, imagínese lo que es estar delante del Dios Todopoderoso y entre en oración y va a ver que no va a tardar mucho para estar en sus rodillas. ¿Por qué? Porque es un Dios magnífico, es el creador de todas las cosas, pero eso es algo que yo no le puedo explicar, yo no le puedo describir a la perfección, es algo que cada uno de nosotros debe de experimentar personalmente. ¿Cómo lo va a hacer? Metiéndose en su recámara a orar, no hay otra forma. Y cuando Moisés está en esta manifestación de Dios, en medio de esta manifestación de Dios, con su gloria presente nuevamente en una espesa nube y fuego, no puede hacer otra cosa más que adorarlo. Y nos va a describir de una manera muy importante a Dios. Esta descripción que hace Moisés de Dios es sumamente importante, porque es una descripción equilibrada de quién es Él. Porque nos va a decir que es misericordioso, y ciertamente lo es, lo acaba de ver Moisés. Moisés sabe que lo que Israel hizo fue terrible delante de los ojos de Dios. Él escuchó directamente a Dios decir: los voy a raer de mi presencia, los voy a eliminar. Y también escuchó de la voz de Dios, después de su intercesión, decir: no los voy a destruir, voy a perdonar su pecado. ¿No es esa misericordia? Claro que es misericordia. ¿Tenía Dios el derecho de hacer eso, de acabar con todos los israelitas? Claro que sí. No pudieron aguantar 40 días guardando el pacto, teniéndolo, como mencionamos, delante de ellos, una manifestación poderosa de Dios, recibiendo todos los días el sustento de Dios a través del maná. Claro que el Señor tenía derecho, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Pero a la vez, Moisés nos dice ahí que Dios es justo y que no va a dar por inocente al culpable. Dios extiende su misericordia ¿a quién? A quien se arrepiente. ¿Por qué cree que murieron los 3,000 líderes de Israel? Ellos no tenían ninguna intención de detenerse de aquello que habían iniciado, porque todos estuvieron quejando sobre la ausencia de Moisés. Decían: no sabemos dónde está Moisés, lleva 40 días sin estar aquí, tal vez se murió, no sabemos nada. Cuando lo ven descender, ¿qué debieron de haber hecho? Decir: estamos mal, la regamos. Pero no. Moisés sigue descendiendo y ha roto las tablas del pacto, sigue descendiendo y se ve la necesidad de decir: ¿quién está por Jehová?
¿Por qué? Porque muchos no lo estaban, estos 3,000 hombres no lo estaban. No se arrepintieron, que se ocupó, bueno, un castigo de parte de Dios. Entonces, por un lado tenemos un Dios misericordioso, sí, pero tenemos un Dios justo también. Y Él va a retribuir cada pecado que cada persona que no se arrepintió cometió. Una parte aquí en la tierra, pero aparte en la eternidad también, como hemos platicado en otras ocasiones. Hay personas que pueden escapar a la justicia humana. Hay personas que cometen crímenes graves que nunca van a entrar a prisión, nunca van a recibir un castigo, porque estamos en un mundo imperfecto. Pero todo ser humano que no ha pedido perdón por sus pecados, no se ha arrepentido y no ha creído en el sacrificio de Jesús para perdón de sus pecados, al momento de morir tiene una cita agendada con Dios. Y a él no se le va a pasar nada. Y Él va a aplicar un castigo justo sobre cada una de estas personas. No todos van a recibir el mismo castigo. No sabemos cómo va a ser, nadie sabe, la Biblia no da muchos datos, pero no todos van a ser castigados igual. Tampoco es como en la Divina Comedia de Dante Alighieri, que hay algo como él describe al infierno como un conjunto de círculos que va creciendo. Y mientras más adentro está, peor es el castigo. No, solo sabemos que es un lago de fuego donde van a estar. Los niveles de castigo no los conocemos. Sabemos que es un castigo eterno. Sí lo es, la Biblia es clara en eso. Pero no sabemos cómo son los niveles de castigo. Pero póngase a pensar, Dios no va a castigar igual a Hitler que a Gandhi. Fueron personas completamente distintas. Hitler realizó un genocidio, ¿no?, contra su pueblo. No va a castigar igual a Stalin o a Mao que a una persona común. Cada quien va a ser castigado de acuerdo a sus obras. Pero es un castigo eterno, sí. Y aquel que no se arrepienta se hará acreedor de ese castigo. Bien, ahora acompáñenme al versículo 9, ahí en Éxodo 34. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y mira, aquí vemos el corazón de Moisés, que era un corazón muy especial, porque para él no había algo más importante que ser acompañado por el Señor. Si usted lee a lo largo del Pentateuco, va a encontrar en repetidas ocasiones a Moisés diciéndole: Señor, sé tú con nosotros, no te vayas de nuestro lado. Porque él lo entendía. Mire, la vida es bien difícil si uno la ve objetivamente. La vida es complicada. ¿Por qué cree?
que la humanidad consume tanto alcohol y tantas drogas? ¿Por qué creen? Porque necesitan algo para escapar de su realidad. La realidad no es sencilla, y menos lo que estamos pasando. Ahorita veo que el precio del petróleo ha ido en aumento. Eso se va a traducir en su consumo de gasolina, se va a traducir en el consumo de todo lo que ocupa el carro, se va a traducir probablemente en su recibo de luz, en el del gas natural, porque ese también va a ir a la alza, por esta guerra que hay en Ucrania. ¿Fue sencillo estos 2 años de COVID? No, ¿verdad? Fueron pesados y cansados. ¿Sabe que aumentó el consumo de drogas y de alcohol? ¿Por qué? Porque es una realidad difícil y la gente ocupa algo para salir de su realidad y acuden al alcohol, pero el alcohol puede librarnos un ratito. Lo que Dios hace es algo permanente. Y Moisés lo entendía y por eso le dice a Dios: Señor, te necesitamos, este es un pueblo complicado, no te apartes de mí. También intercede por el pueblo y Dios le da una respuesta conmovedora, la verdad, porque Él empieza a decir: yo voy a hacer grandes maravillas con el pueblo y contigo. Yo voy a hacer una cosa tremenda a partir de este momento. ¿Y sabe qué? No la ha dejado de hacer Dios. Dios dijo que estaba haciendo un pacto. ¿Dios rompe sus pactos? No. ¿Y este pacto se sigue cumpliendo hasta la fecha? Sí. ¿Por qué? Porque Israel sigue de pie. A veces no nos ponemos a pensar en lo que eso implica. La nación de Israel, el pueblo de Israel, sigue en pie hoy, a pesar de que han pasado aproximadamente 3.500 años de la celebración de este pacto, de el momento en el que Dios dijo: yo voy a hacer maravillas a través de ustedes. No hay otro pueblo de la antigüedad en pie hoy. Los romanos no están, los griegos clásicos no están, los babilonios no están, los egipcios tampoco, nadie de ellos está, pero Israel sigue aquí, como una nación independiente en la tierra de sus padres. Dios sigue cumpliendo con su pacto. Y también el Señor le dijo: voy a hacer una maravilla contigo. Y ahorita más adelante en nuestro mensaje vamos a ver, Dios hizo un montón de maravillas con Moisés, pero iba a empezar en este momento también de una manera particular. Pero vamos a avanzar para llegar ahí. En los versículos 11 al 17, esos no los vamos a leer ahorita, Dios le da nuevamente una prohibición a los hijos de Israel de unirse y hacer alianzas y contraer matrimonio con las naciones extranjeras. Israel tiene prohibido casarse con cualquier mujer o varón que venga de alguna de las naciones vecinas o de las naciones conquistadas. También tiene prohibido hacer pactos a nivel nacional. ¿Por qué? Vea, ahí sí vamos al versículo 15, por favor. Ahí el Señor nos va a explicar por qué. Dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra,
porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijos para tus hijos y fornicando sus hijos en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Dios hace esta prohibición porque nadie conoce mejor el corazón del hombre que Él. Y sabe que si nos relacionamos demasiado con los no creyentes, es muy probable que ellos nos empiecen a jalar. Es muy probable que ellos nos empiecen a traer a su estilo de vida. Y no le estoy diciendo que no tenga amigos, ni que no son creyentes o que no conviva con no creyentes. Lo debe de hacer. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde más del 80% de la población no es cristiana. Entonces es inevitable, ¿no? 8 de cada 10 personas con las que se tope van a profesar la religión más popular en nuestro país. A nivel nacional, ¿no? En México es todavía más, digo en Morelia, es todavía peor el asunto porque aquí como 960 más o menos de cada 1000 personas con las que usted se tope no van a tener su fe. Entonces, pues en el trabajo va a convivir probablemente con puras personas que no creen, en su vida cotidiana igual, y pues no está mal que tenga amigos entre ellos, ¿no? Es normal, pero no pueden ser sus mejores amigos. Eso es una cosa importante. Tampoco deberían de ser las personas con las que más tiempo pasa. ¿Por qué? Porque lo van a empezar a jalar, lo van a empezar a traer a sus cosas. Y mire, la verdad, entre los hombres, ¿no? Bueno, en las mujeres también se llega a suceder, pero entre los hombres es más común que uno va a la casa de un amigo y a veces por puro reflejo, ya saben que uno es creyente, pero por puro reflejo dicen: oye, ¿no quieres una cerveza? ¿Por qué? Pues porque es lo que ellos beben. ¿O no quieres un whisky o algo? Es lo que ellos acostumbran a hacer y saben que les vas a decir que no, pero es como un reflejo para ellos. ¿Y qué pasa si usted se expone demasiado a esas invitaciones? Si se expone demasiado, va a haber un punto en el que por su mente va a pasar el pensamiento: pues tal vez una no está tan mal, para que vea que soy tolerante, que somos tolerantes y que no pasa nada. Y ahí se va a empezar a abrir una puerta para que usted caiga en una tentación. Ahora, en cuanto a la unión en matrimonio, esa es una unión más seria, ¿no? El Señor fue muy claro y tajantemente dijo: no se casen con alguien que no tenga su misma fe. ¿Por qué? Porque los van a jalar a la fe de ellos. Es lo más probable, es lo más seguro. Y Dios quiere levantar una nación santa. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues casándose entre los miembros de su pueblo, porque así es como se conserva la fe. Mira, hay muchos casos que yo he visto de hijos de matrimonios de yugo desigual. Uno es creyente, el otro no. La mayoría no están en la fe porque llegan al acuerdo. Tuve un compañero así en la primaria. Su mamá era creyente, su papá no.
y entre ellos llegaron al acuerdo de que no les iban a imponer ninguna fe, que iban a permitir que ellos eligieran por la que ellos quisiesen a los 18 años o cuando pudieran ya ellos decidir, ¿no? La mayoría ni siquiera eligieron una religión, por decirlo así, religión, ninguno eligió una fe. Ahorita no son ni católicos ni cristianos. Ese es el gran riesgo. Y hay algunos que dicen, bueno, es que fíjate en tal persona, ellos llevan el matrimonio bien, no tienen problemas y sus hijos son creyentes, sí, son la excepción. Uno nunca toma una excepción como una regla. Debemos de tomar siempre la regla, y la regla es que si uno se casa en yugo desigual, muy probablemente va a ser jalado a la fe de aquel que no es creyente. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo. La verdad es mucho más cómodo dejarte llevar por el mundo, entrarle a la vida social del mundo, a obedecer los mandamientos de Dios, y la pareja que está en yugo desigual constantemente va a estar jalando. Mira, hay una bendición muy grande que yo he tenido, y es que en mi casa nunca ha habido bebidas alcohólicas, y eso ha sido una bendición para mí, porque en mi casa pues se ha buscado siempre obedecer las instrucciones del Señor. No me ha tocado ver a personas en estado de ebriedad en mi casa, nunca. No es algo agradable, porque he visto a parientes un ratito, ¿no? En fiestas y así, y no es agradable. Eso nunca ha estado adentro de mi casa, es una bendición. Pero aquellos que están en yugo desigual, pues lo pueden llegar a ver. Entonces, por eso Dios nos dice, no lo hagan, no, nada bueno va a venir de desobedecer esa instrucción de Dios, ese mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios, eso es algo importante. Este tipo de órdenes que están adentro de la ley, del texto de la ley, son mandamientos. Acuérdese que platicamos que los 10 mandamientos son el inicio, son la base y el fundamento de la ley de Moisés, pero la ley de Moisés abarca todos estos 5 libros, y toda orden que encontremos, especialmente de Éxodo 20 en adelante hasta Deuteronomio, no son sugerencias, son mandamientos. Todos los que son miembros del pueblo de Dios, que están solteros, como yo, tienen este mandamiento sobre sí: no nos podemos casar con una persona que no es miembro del pueblo de Dios. ¿Por qué Dios establece esto? No para hacernos la vida más difícil, no para hacernos todo más complicado, sino para cuidarnos, para cuidar a nuestra futura familia también. Acuérdese que el propósito de cada mandamiento de Dios es librarnos del mal y hacernos el bien. Y acompáñenme al versículo 18, aquí hay algo bien importante. A partir del versículo 18 hasta el 24, Dios va a hablar sobre las fiestas anuales. Y vamos al versículo 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Pásese al versículo 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Estas son las 3 grandes fiestas anuales de Israel.
la Pascua, que inicia con la fiesta de los panes sin levadura, Pentecostés, que es la fiesta de las primicias de la siega del trigo, y Tabernáculos, que es la fiesta de la cosecha a la salida del año. Y vea, vamos al versículo 23. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Este es un mandamiento también aplicable a Israel, pero tiene una enseñanza importante para nosotros también. Todo varón tenía la obligación, no era opcional, tenía la obligación de presentarse en estas 3 fiestas delante del Señor. 3 veces al año, en distintos momentos del año, se tienen que presentar, debiendo de suspender las actividades cotidianas. En esos días no se debía de trabajar, incluyendo el día de reposo, y al Señor no le interesaba si estaban a media siembra o si estaban a media cosecha. Si había día de reposo o día de celebración, tenían que parar actividades para ir y buscarle. Y mire, hay muchos propósitos por los que Dios estableció las fiestas anuales, y vamos a hablar de varios de ellos. Uno de estos propósitos es crear una identidad en su pueblo. Cada una de estas fiestas tiene un origen determinado, conmemora eventos importantes dentro de la historia y de la vida del pueblo de Dios. Mire, hasta la fecha, las festividades ayudan a crear una identidad nacional. Y vean nuestro país, tenemos varias fiestas nacionales. Las más importantes probablemente son el 16 de septiembre y el 20 de noviembre. Hay más, ¿no? Como lo del el natalicio de Juárez y lo de la Constitución, la promulgación de la Constitución de 1917, pero como que esos no son tan populares, aunque hay suspensión. Pero si usted va a Alemania, el 15 de septiembre en los restaurantes mexicanos va a haber fiesta. Y los mexicanos que estén en Alemania, que estén en Austria, que estén en Francia, que estén en Inglaterra, en la noche del 15 para pasar al 16 van a hacer fiesta. No lo dude, lo hacen. Como aquí, igualito que aquí. Son de las cosas que no se le olvida al mexicano hacer. Mira, el mexicano es bien particular porque es de los grupos, de las naciones que más fácil pierde su acento. Lo pierde bien fácil. Usted vea a Hugo Sánchez, a Rafa Márquez, cuando estuvieron allá en España, ¿cómo hablaban? Adoptaban el acento de allá. Usted ve a los argentinos, esos cuates no pierden el acento por nada. Pero el mexicano no se olvida de cómo festejar el 16 de septiembre. Eso está bien impregnado en su ADN cultural, ¿no? Las fiestas tienen un propósito: crear esta identidad. Y Dios lo sabe, las fiestas sirven para eso. Y Él instituye 3 fiestas que Israel va a tener que respetar y guardar, porque van a ser parte de su identidad. Y lo siguen siendo. Ahorita vamos a hablar de la primera. La primera fiesta es la Pascua. Y la fiesta de la Pascua trae a la memoria de Israel su liberación de Egipto, la muerte de los primogénitos también,
así como el sacrificio sustituto del Cordero Pascual para librar la vida de los primogénitos israelitas. ¿Sabe que esta es la fiesta vigente más antigua del mundo? No hay una fiesta tan antigua que se siga celebrando hoy como la Pascua. Ninguna nación tiene una fiesta que tenga 3,000 y feria de años, casi 3,500 años de antigüedad. Y los judíos la siguen celebrando igual que como se celebró, sin el sacrificio del Cordero, con el ritual del sacrificio del Cordero, porque no hay templo, pero siguen teniendo la cena de la Pascua con los elementos que señala la ley de Moisés para celebrarla, año con año. Es la celebración más importante del mundo, también porque está íntimamente relacionada con el cristianismo. La última cena que Jesús celebró era la cena ¿de qué? De la Pascua. Y Él muere, realiza su sacrificio en la Pascua. Entonces la Pascua es una fiesta importantísima y está cerca, entonces vaya preparando su corazón, porque como creyentes, esta es una de nuestras fiestas y la debemos de celebrar. Ahorita vamos a hablar un poquito más de las celebraciones de estas fiestas. Pero bueno, esta es la primera de las fiestas. La segunda es la fiesta de Pentecostés y es la fiesta de la primicia del trigo. La siega del trigo va a comenzar a partir de Pentecostés y es una fiesta de mucha alegría, porque Dios les ha permitido hasta este momento del año tener la lluvia suficiente para que se dé este grano, este cereal tan importante. El trigo es muy importante en la dieta de las naciones mediterráneas como Israel. Ellos no comen tortillas, comen pan, y una buena parte de su pan se hace con el trigo. Entonces es básico el trigo para su alimentación. ¿Y quién es el que manda la lluvia? Dios. Y con esta fiesta ellos están reconociendo que Dios les ha dado lo suficiente para tener estas cosechas y tener sustento. Pero también en esta fiesta se tenía la esperanza de que Dios iba a seguir derramando de su lluvia para tener la última fiesta. La última fiesta es la de los tabernáculos. Y en ella se recuerda, a grandes rasgos, yo creo que a lo largo del año vamos a tener nuestros momentos para hablar de cada una de estas fiestas. Es algo que hemos platicado con mi papá, que es importante que sepamos cuáles son y en qué consisten. Pero a grandes rasgos, en tabernáculos los israelitas recuerdan que durante 40 años estuvieron viviendo en tiendas. Y también es una fiesta de gratitud porque están recibiendo las últimas cosechas del año. El año se va a acabar, el invierno está por venir y las últimas cosechas están saliendo, entonces hay que agradecerle a Dios. Miren, ahora vamos a hablar sobre estas fiestas. ¿Eran fiestas solemnes? Sí, sí eran fiestas solemnes. Había momentos sumamente solemnes cuando se tenían que ofrecer los sacrificios de cada una de estas fiestas. Pero también eran unas fiestas de alegría. Mire, la fiesta de la cena de la Pascua, los judíos la esperan con anticipación. Los niños la esperan con anticipación, así como nosotros estamos esperando Navidad, así ellos están esperando la Pascua y Pentecostés
y tabernáculos. Son fiestas en las que hay alegría, se gozan delante del Señor, conviven entre familias. No son fiestas aburridas. Mire, tristemente en nuestra cultura cotidiana se llevan estas fiestas a una solemnidad extrema que yo honestamente no sé de dónde sale, como la procesión que se hace aquí en Morelia. ¿Cómo se llama? La procesión del silencio. Esas cosas están hasta tétricas, ¿no? Así no es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es una fiesta de alegría, y debería de ser una fiesta de alegría para nosotros como cristianos, porque por esa fiesta que el Señor celebró es que nosotros somos libres del pecado, es que nosotros no estamos esclavizados a los vicios y pecados que nos tenían amarrados. Es una razón para celebrar. Él resucitó de los muertos, por eso nosotros estamos seguros de a dónde vamos a ir después de morir. Es una razón para estar contentos, claro. Nuestro Dios, nuestro Mesías, es el único que se ha levantado de entre los muertos. Es el único que tiene una tumba vacía. Hay mucho por qué alegrarnos. En Pentecostés, los judíos celebraban esta venida de la primera siega, ¿no? El inicio de la siega del trigo. Nosotros celebramos que el Espíritu Santo vino y sigue con nosotros aquí en la tierra, y ahí nació la iglesia. ¿No será una razón para alegrarnos que a partir de ahí inicia nuestra historia? En el reloj de Dios, la fiesta de Pentecostés es importante porque marca el inicio de una nueva era. Antes de Pentecostés fue la era de Israel, el tiempo del pacto mosaico. A partir de Pentecostés comienza la era de la iglesia y se nos extiende la salvación a los gentiles. ¿No será razón para alegrarnos? Claro que es una razón para alegrarnos. Y en tabernáculos hay una esperanza al regreso de Dios, al regreso de nuestro Mesías. De eso vamos a hablar en su tiempo. Entonces, es importante que las tengamos presentes, y haríamos mucho bien en celebrarlas. Mire, a Dios no le molesta que sonría, no le molesta que aplauda, no le molesta que se alegre en la alabanza. Otro propósito de las fiestas anuales es que periódicamente voltemos a ver a Dios. El Señor sabe que es bien fácil extraviarse en los días de un largo año. Los años son largos, tienen muchas actividades y nos podemos perder, la verdad, distraer fácilmente, pero estas fiestas son recordatorios para que no nos desviemos, para hacer a un lado las distracciones y volver a enfocarnos en Dios. Son necesarias, porque mire, si no hubiera ni una fiesta de enero hasta Navidad, nos distraeríamos un montón. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí en lo particular, después de Pentecostés ya se vuelve largo el año, porque nunca hemos hablado bien bueno, hace muchos años yo hablé de tabernáculos, pero nunca hemos hablado bien a profundidad de tabernáculos. Esa es entre septiembre y octubre. Pero pues de Pentecostés lo vamos a celebrar por mayo más o menos, a finales de mayo, tal vez principios de junio, no he visto el calendario. Y de ahí hasta Navidad es un trecho bien largo, ¿no? Pero Dios puso 3 fiestas
para que periódicamente en tiempos razonables voltemos a verlo, porque nos sirve acordarnos de las cosas que Dios hizo por nosotros, de las cosas que Dios nos ha prometido. Nos ayudan estas fiestas a entender quiénes somos. Somos un pueblo especial y necesitamos saber qué pueblo somos. Y las fiestas nos ayudan. Y como cristianos tenemos el gran extra de la Navidad. Entonces, son cosas que debemos de considerar nuestras, considérelas suyas. Son parte de su historia como pueblo de Dios, son parte de su identidad como pueblo de Dios, y ocúpelas para lo que el Señor las diseñó. El Señor no las diseñó para que se vaya de vacaciones. Si puede, está bien, ¿no? Pero incluso estando de vacaciones, ¿puede usted separar el tiempo para buscarle como Él se lo merece? Si se va a la playa, pues levántese temprano en el domingo de resurrección y adore a Dios personalmente. Dele gracias a Dios. Si puede reunirse con su familia, hágalo, porque es parte de su identidad. Y Dios quiere que recuerde esas fechas, o sea, no las hizo para que las ignoremos. Están ahí para que las tengamos bien presentes. Entonces, celébrelas como Dios espera que las celebre, poniendo los ojos en Él. Bien, ahora acompáñenme al versículo 29, vamos a pasarnos. Bueno, vamos a leer rápidamente el versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. En este tiempo fue un tiempo especial para Moisés. Aquí encontramos un detalle que no se nos menciona en la primera ocasión que él sube al Sinaí. Aquí se nos dice que durante estos 40 días no comió pan ni bebió agua. Fue sostenido ¿por quién? Por Dios. Y esto va a estar directamente relacionado con lo que vamos a leer después. Dios hizo un milagro aquí con Moisés. No aguantaría usted esto, no lo puede hacer usted. Lo de 40 días sin comer tal vez, pero no creo que sea muy sano. No va a aguantar 40 días sin tomar agua, se va a morir como a las 2 semanas si no bebe líquidos, o menos, la verdad, creo que es menos el tiempo que el cuerpo aguanta sin consumir líquidos. Dios lo sostiene, y esto nos habla de la íntima comunión que Moisés tuvo con Dios durante este tiempo. Fue tan íntima que la misma vida de Dios fue la que sostuvo su vida física, y al final nuevamente va a bajar con los 10 mandamientos. Y en esta ocasión, aunque viene con con las tablas que él hizo y en las que él escribió, estas tablas no van a ser rotas, y va a bajar con un detalle muy especial. Vamos al versículo 29. Dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios.
Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Moisés que él iba a hacer una cosa tremenda en su vida y que iba a hacer maravillas con su vida? Aquí empieza. Dios le había dicho anteriormente que él le iba a respaldar y que le iba a mostrar a Israel que él era su elegido. Y aquí empieza. Porque a diferencia de la segunda ocasión, de la primera ocasión, Moisés viene con un rostro resplandeciente que está reflejando la gloria del Dios ante cuya presencia él estuvo. Y trae consigo las tablas del pacto celebrado con el Dios de Israel. Y esta señal le deja claro a Israel la posición que tiene Moisés. Dios está diciéndole a Israel: este es el hombre que yo elegí para dirigirlos. Ocupan hacerle caso a lo que él les diga. Y con todo esto podemos ver la bondad y la paciencia de Dios para con Israel, porque les está dando un gran regalo después de que ellos le fallaron terriblemente. Les está dando un regalo que ellos no merecen de ninguna manera. Está extendiendo una misericordia que ellos no hicieron nada por ganarla, más bien hicieron todo por perderla. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso con aquel que se arrepiente. Hubo un cambio de actitud también, porque se acuerda que en la primera ocasión pasaron 40 días y se desesperaron y se entregaron al pecado. ¿Cuántos días pasaron aquí? 40 también. ¿Les dijo Moisés, me voy 40 días? No. Igual que en la primera ocasión, no les dijo cuándo iba a regresar. Y volvieron a pasar las semanas, volvieron a pasar los días, llegó el mes y se pasó del mes. Moisés no regresaba, pero había arrepentimiento en este punto en el pueblo de Israel. Había una actitud distinta, y cuando hay arrepentimiento y hay preparación, porque seguramente Aarón, bueno, aquí vemos a Aarón esperando a Moisés, no levantando un ídolo. Cuando hay preparación, es todo completamente distinto y reciben un regalo de Dios, porque viene el testimonio del pacto, que son las tablas, y Dios les entrega probablemente a uno de los mejores líderes que ellos tuvieron en su historia, para que los cuidase como un pastor que tiene cuidado de sus ovejas. Y ve el paralelismo que hay con la obra de nuestro Señor Jesús sobre nosotros. Mire, ninguno de nosotros nos merecíamos lo que Él hizo en la cruz. Póngase a pensar cómo era su vida pasada y si de verdad usted se merecía que Él fuera a la cruz. ¿Se lo merecía? Yo no. La verdad no. Pero Él tuvo misericordia de nosotros
y estableció su pacto con nosotros. Entienda algo, hay un pacto entre Dios y usted. La cosa es que, mire, el cristianismo está tan mal que no estamos conscientes de eso, que hay un pacto entre Dios y nosotros. Hemos sido adoptados como miembros de su pueblo. Él extendió su pacto sobre nosotros. Tenemos esa riqueza y tenemos alguien mejor que Moisés. Moisés fue un buen pastor para con Israel, pero nosotros tenemos al Rey de los pastores, que es Jesucristo, para estar al cuidado de nosotros, para cuidarnos como el pastor cuida a sus ovejas. Y Él es tan buen pastor que nos ha dicho que si nos extraviamos y somos de su rebaño, aunque nos vayamos al valle más profundo y nos revolquemos en el peor de los lodos, si somos de sus ovejas, Él va a ir. Y nos va a buscar y nos va a sacar. No es una gran bendición, no es grande la misericordia de Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano, porque Él es muy, muy bueno con nosotros. Acompáñeme a orar. Señor, cuán grandes son tus maravillas y cuán grandes son tus misericordias. Gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Gracias por incluirnos en tu pueblo. Gracias por incluirnos en tu pacto. Gracias por ser nuestro buen pastor. Muchas gracias, Señor, porque no estamos desprotegidos en este mundo. Nos proteges hasta de nosotros mismos y de nuestras torpezas. Señor, ayúdanos a tener presente tu voluntad, a no olvidar de dónde nos has sacado, a honrarte como tú esperas que te honremos y a someternos a tu gobierno, Señor, como esperas que lo hagamos, porque no mereces menos, es lo menos que podemos hacer. Te pedimos que tú nos ayudes y estés con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que pase buena noche.